Vamos a la Biblia, al capítulo de Juan, por favor. Ok, vamos a recordar un poquito lo que hablamos el capítulo anterior, que fue muy largo y lo hicimos en 3 partes, si recuerdan. Y hablamos, esta última parte, estuvimos hablando de la murmuración de los dirigentes judíos acerca de la declaración que hizo Jesús de ser el pan de vida. Habló de comer su carne, habló de comer su sangre, de beber su sangre. Y luego escuchamos la opinión de los discípulos acerca de estas declaraciones también, y cómo muchos de ellos se alejaron, dejaron de seguir a Jesús a causa de estas declaraciones de él. Les parecieron algo loco realmente, y por eso es que se alejaron un poco, ¿no? Dejaron de seguir a Jesús porque sus declaraciones no les parecieron coherentes. Y luego después hizo una declaración Pedro acerca de Jesús, y Juan nos dijo que Jesús estaba enseñando en las sinagogas todas estas cosas. Vamos a leer los primeros 9 versículos y de ahí arrancamos. Vamos a tratar de ver todo el capítulo, por favor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Señor, gracias por esta porción, por todo este capítulo, y ayúdanos, Señor, a guardarlo en nuestro corazón, a entenderlo, a ponerlo por práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vemos que del verso 1 al 9 comienza diciendo: después de estas cosas. Ya sabemos que estas cosas son todas las cosas que Juan narró en el capítulo anterior, y ahora Jesús está en Galilea, ¿ok? Y no quiere ir a Judea. Aquí tenemos las 2 grandes casas de Israel, ¿no? La casa del norte y la casa del sur, donde están las tribus de Israel. Y el motivo por el cual Jesús no quiere subir a Judea es porque ya los dirigentes están pensando en darle muerte, en matarlo. Y obvio, pues, ¿quién quiere ir a donde lo quieren matar, no? Si sabes que por ahí te andan buscando para matarte, pues evitas pasar por ahí, ¿no? Hasta hay canciones por ahí que dicen: no, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Bueno, aunque Jesús sabía que su misión era llegar a la muerte como sacrificio para la redención de la humanidad, pero aún había cosas por hacer. Su tiempo no había llegado, y no era el tiempo, esto es lo importante, no era el tiempo señalado por Dios. Ok, en el verso 2 menciona algo muy importante, menciona la fiesta de los tabernáculos. Okay. En ocasiones anteriores yo he enseñado todas las fiestas de Dios, las fiestas solemnes de Dios que ordenó de alguna manera al pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. ¿Alguien recuerda qué era esta fiesta? ¿O no? Nadie. Muy bien, qué bueno que no salen en la cámara, ¿eh? Nadie, nada, no. Ah, sí, tú sí sabes. Ah, tú también. Ah, ok. Sí. Ah, muchos sí saben. Qué bien. Hay muchos que sí saben. Ok. La fiesta de los tabernáculos o de las enramadas era una fiesta donde tenía que participar todo varón judío que viviera en ciertos kilómetros a la redonda. Estaba obligado a participar, y tenía que ver con recordar su peregrinación por el desierto,
cuando habitaban en tiendas, ¿ok? Entonces, ¿qué se hacía en esa fiesta que duraba 8 días? Se hacían tiendas o enramadas y la gente vivía en las enramadas, ¿ok? Era como para recordar aquel tiempo que estuvieron en el desierto viviendo en las tiendas. Pero en el calendario agrícola de los judíos, cada fiesta tenía que ver con la agricultura también, es muy importante esto, ¿eh? Cada fiesta tenía que ver con la agricultura de los judíos. Entonces, era la última cosecha, lo que es la lluvia tardía, ¿no? O sea, las últimas lluvias tenían que ver también con la fiesta de los tabernáculos. Es muy importante la mención de esa fiesta y el desarrollo del relato en parte gira en torno a lo que los hermanos quieren que Jesús haga en esta fiesta. Es muy importante, ¿eh? Yo sé que has leído este capítulo y quizás lo has escuchado, pero nomás has escuchado el pedacito ese donde dice: el que beba de esta agua de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que predican todos, ¿no? Pero todo el contexto es diferente. Sus hermanos le dijeron a Jesús, y es interesante, pero el verso dice que sus hermanos no creían en él. Bueno, aquí vemos que Jesús tenía hermanos, aunque en la Biblia de la tradición católica dice que sus hermanos espirituales, o en otra dice sus primos hermanos, pero bueno, pues es increíble que diga eso, ¿no? Realmente está hablando del contexto de la familia de Jesús y habla que sus hermanos que no creen en él. ¿En qué no creen ellos? ¿En que Jesús sea quién? El Mesías. O sea, quizás creen que hace milagros y que ha hecho señales, quizás lo creen, pero no creen que sea el Mesías Salvador, ¿ok? Y no sé, quizás María nunca les explicó a ellos cómo nació Jesús. Así es de que ellos le animan a Jesús a que suba a Judea, es decir, a la casa de las tribus del sur, y muestre su carácter mesiánico, que se promueva ya como el Mesías. Ajá. Y esto lo hacen a manera así como de burla, ¿no? Le están diciendo, bueno, a ver, pues si tú eres el Mesías, ¿por qué no vas ya y estableces tu reino? ¿Por qué no te proclamas ya como Mesías? ¿Por qué no juntas ya a las tribus de Israel que están expatriados? ¿Por qué no juntas a todos? ¿Por qué ser una señal para ellos que iba a ser el Mesías? Dice, ¿por qué no lo haces ya, estableces tu reino? Ajá. Manifiéstate como lo quieres, hazlo. ¿Qué esperas, no? Establece tu reino, le dicen. Entonces, los hermanos quieren que Jesús suba a esa fiesta y en esa fiesta se manifieste como el Mesías. ¿Te acuerdas que todas las fiestas de los judíos o de Dios tienen que ver con Jesús? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Están así como, sí, sí. Todas tienen que ver, ¿ves? Todas se van a cumplir. Hay algunas que ya se cumplieron en Jesús. Ajá. El Pentecostal, la Pascua. Bueno, hay fiestas que ya se han cumplido en Jesús y hay otras que faltan por cumplirse. Jesús les dice que no es su tiempo, pero ellos lo quieren manipular a Jesús. Quieren decirle cómo debe hacer su ministerio, qué tiene que hacer, cómo debe de proclamarse ya como el Mesías, como él dice que lo es, o como la gente comienza a decir que ya está ahí el Mesías Salvador. Ellos quieren que ya se proclame y le dicen lo que tiene que hacer, porque siempre hay alguien que sabe o cree saber cómo debería correr un ministerio, aunque no sea el suyo, ¿no? Siempre hay quien está dando sugerencias de cómo se deben de hacer las cosas, aunque no estén a la cabeza, ¿no? Y siempre están diciendo, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y a Jesús le quieren manipular. Siempre queremos manipular a Jesús a nuestra manera. Nos gustaría que Dios hiciera lo que nosotros queremos y nos gustaría que todo ministerio corriera como nosotros queremos y que las iglesias fueran como nosotros queremos. Pero bueno, vemos que Jesús contesta y dice, ¿sabes qué? Mi tiempo aún no ha llegado. ¿De qué está hablando? La respuesta de Jesús a sus hermanos, lo que le está diciendo es, para ustedes que yo me manifieste como Mesías en cualquier fiesta les parece adecuado. Ajá. Para que yo llegue y me manifieste como el Mesías, les da igual, no entienden nada, ¿ok? Pero para Jesús aún no llegaba el tiempo de manifestarse como el Mesías, porque Jesús dice, a ustedes no los van a odiar, pero a mí sí, porque yo los confronto con sus obras a todos los religiosos y dirigentes y gobernantes del templo. Ajá. Y mi tiempo no se ha cumplido. Bueno, ya que la fiesta de los tabernáculos representa la última cosecha y Jesús considera que no es el tiempo de la última cosecha, porque el tiempo de la última cosecha es cuando no debía manifestarse como Mesías,
Ajá. La última cosecha tiene que ver con la repatriación de los judíos dispersos, ¿ok? Esa es la última cosecha. Y eso sucede al final de los tiempos, ¿ok? Esta representa la reunión de todas las tribus de Israel al final de los tiempos. Así que Jesús no se iba a manifestar en esa fiesta porque no era el tiempo. Jesús se tenía que manifestar ¿en qué fiesta? ¿Como Mesías? ¿En qué fiesta? En la Pascua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Pascua, que fue ordenada en Éxodo, simboliza la liberación del pueblo de Egipto, la redención de la esclavitud. Así que Jesús se manifestaría como el Mesías en la Pascua, en donde era necesario el sacrificio del Cordero. Esto fue desde Éxodo, y esto representaba el momento de la manifestación del Mesías, era una sombra de lo que iba a pasar. O sea, ya se estaba anunciando el sacrificio de Jesús desde Éxodo, desde la Pascua. Era para la redención del mundo. Por eso Jesús dice: mi tiempo, o el tiempo de Dios señalado, no ha llegado. Yo me voy a manifestar como Mesías, voy a sacrificar, voy a hacer lo que tengo que hacer, la redención del mundo, durante la fiesta de la Pascua y no durante la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos todavía no se cumple. ¿Ok? Entonces Jesús iba a manifestar durante la Pascua y no como pedían sus hermanos, que aunque judíos no entendían nada acerca de las fiestas solemnes de Dios. ¿Sabes que las fiestas de Dios están relacionadas con Jesús y que ese es el punto? Podríamos decir que la Biblia está entrelazada con estas fiestas. El ministerio de Jesús y todo lo que va a suceder está relacionado con las fiestas de Dios. Por eso Dios las estableció para que el pueblo entendiera en su cumplimiento, en su tiempo. Pero eso es algo que ignora la iglesia y que ignora mucha gente y que no saben ni qué onda. ¿Ok? Se quedó en Galilea, es decir, Jesús no subió a la fiesta como pedían sus hermanos para hacer una manifestación pública de su carácter mesiánico. Sería a su manera, como Dios lo había establecido en el tiempo indicado, en la Pascua, porque Jesús es ¿qué? Nuestra Pascua. ¿Okay? Y no como se lo proponían sus hermanos. Muchos queremos que Jesús haga lo que creemos mejor para todos, de acuerdo a nuestros planes, deseos, pero eso nunca va a suceder, aunque lo declares. Jesús va a hacer lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. ¿Okay? Verso 10 en adelante dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, es decir, 4 días después. Y aquí, subió al templo y enseñaba, tiene que ver con Malaquías 3:1, ¿ok? Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud, dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, entonces tenemos que Jesús no sube a la fiesta los primeros 4 días, pero en el 4.º día, a la mitad de la fiesta, sube, ¿verdad? Porque la fiesta duraba 8 días, entonces sube a la fiesta y aparece en el templo predicando. Si lees Malaquías 3:1 habla un poquito acerca de esto, ¿okay? No quiere decir como en secreto, cuando dice que subió como en secreto, no quiere decir que iba disfrazado, sino que iba sin establecerse como Mesías, no era el tiempo, no iba a anunciar
su carácter mesiánico, sino que solamente subió a dar un mensaje en donde empieza a manifestar algunas cosas. La gente preguntaba a los dirigentes del pueblo, ¿dónde anda aquel? Seguramente va a subir. Si te has fijado en el libro de Juan, ya esta es la tercera fiesta que menciona. ¿Ok? Entonces, los judíos esperaban ver ahí a Jesús porque era el rabí de moda y había asistido a las fiestas como buen judío. El punto es que esperaban verlo para poder prenderlo, acusarlo y matarlo, pero tampoco sería como ellos querían, sino en el tiempo de Dios. ¿Ok? Todo sucede en el tiempo de Dios. Nuestra vida está marcada en el tiempo de Dios. Las cosas suceden en el tiempo de Dios. ¿Ok? Unos decían que era bueno, otros decían que era malo, había expectativa, un pueblo dividido en cuanto a la opinión acerca de Jesús. Unos decían es bueno, otros decían es un timador. Esa era la reacción de la gente hacia las enseñanzas de Jesús. Pero obvio, los que pensaban en él como bueno, no decían nada porque no querían verse involucrados o en problemas con las autoridades, así que callaban aunque entendían la verdad. Es un gran error saber la verdad y callarla por no tener problemas. El clásico yo respeto y no hablamos de la verdad. No somos seguidores de Jesús de la secreta o simplemente porque no puedes hablar de Jesús porque nadie te creería que eres cristiano. ¿Okay? Pero lo que estaba haciendo Jesús, que es el punto importante de aquí, es el verso 14 y dice que Jesús estaba ¿qué? Enseñando en el templo. ¿Okay? Esa era la actividad principal de Jesús, enseñar la palabra de Dios. Ese es el punto, enseñanza. Y vemos que Jesús está enseñando ¿dónde? En el templo. Y luego ellos están maravillados porque dicen, ¿cómo sabe este sin haber estudiado? Los religiosos, al escucharlo, la gente que escuchaba a Jesús en el templo se maravillaba del conocimiento de Jesús y obvio, al conocerlo decían, ¿dónde estudió? ¿No? Este no fue a ninguna escuela. O sea, Jesús era del común de los judíos y ellos era muy difícil que tuvieran una educación en escuelas de renombre, ¿no? ¿Dónde aprendió? Había dos escuelas principales de pensamiento acerca del judaísmo, que era la de Hillel y la de Shammai, y los que más se oponían al mensaje de Jesús eran los de Shammai, ¿ok? Así que decían, ¿de dónde aprendió ese si no fue a ninguna de las dos escuelas? Si no fue al instituto, no fue al seminario, no hizo prácticas misioneras, ¿de dónde pues sabe todo esto? ¿De dónde tiene esta revelación? Entonces Jesús contesta y le dice, mi doctrina no es mía, es decir, mi enseñanza no es mía. La respuesta de Jesús es maravillosa, dice, yo no estoy enseñando mis propios conceptos, no fui al instituto, pero me enseñó la palabra de Dios por revelación directa, ¿no? Y luego dice que quien quiera hacer la voluntad de Dios tendrá el discernimiento para descubrir que la enseñanza de Jesús viene de Dios. Lo mismo sucede, ¿no? Realmente quien quiera hacer la voluntad de Dios se da cuenta si la doctrina que están enseñando en el lugar donde se congrega viene de Dios o no. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios descubrirá las falsas doctrinas. ¿Okay? El que quiera hacer su voluntad propia, cualquier doctrina le parecerá perfecta. Y Jesús empieza a hablar aquí de aquellos que hablan por su propia cuenta. Bueno, quien enseña sus propios conceptos, el que no contextualiza la Biblia, solo está buscando su gloria. Quien realmente quiera hacer la voluntad de Dios va a distinguir las falsas doctrinas. El que quiere hacer su voluntad, toda enseñanza le va a parecer de Dios, aunque sea falsa. Hay personas que pretenden enseñar la palabra de Dios y lo único que enseñan es un versículo por semana. Dime, ¿será eso enseñar la palabra de Dios? ¿Será eso enseñar la palabra de Dios? Bueno, pues déjame decirte que el 80% de las iglesias hacen eso. Y en ese versículo que agarran, le meten todo lo que quieren, forzándolo a recibir todos los que ellos quieran decir. ¿Será eso enseñar la Biblia? ¿Qué aprendiste de Biblia esta semana? Un solo versículo y fuera de contexto. Eso no es enseñar la Biblia. Y todavía se jactan y dicen, aquí enseñamos la Biblia. Y nomás enseñaron un versículo y fuera de contexto. Y hay otros más atrevidos que dicen, aquí no usamos la Biblia porque nos guiamos por el Espíritu.
Hay una iglesia aquí en Aguascalientes que no usan Biblia porque se guían por el Espíritu. Eso es algo tonto, hermano. ¿Ves? Otros solo encienden la televisión. Conozco otra iglesia que encienden la televisión en enlace los domingos. Y otros solo hablan de sus experiencias personales, que es lo que hacen la mayoría, menos de la Biblia. Algunos dicen, hoy voy a predicar de un correo electrónico. Otros predican de un video, pero no de la palabra de Dios. Eso no es enseñar la Biblia. Eso no es sana doctrina. Eso no proviene de Dios. ¿Okay? Lo siento mucho, es la verdad. Desgraciadamente, la mayoría de los creyentes están engañados de esa forma. Ni siquiera saben nada de lo que estamos hablando ahorita. Jesús le dice, ¿por qué me quieren matar? Dios dice, ¿ustedes creen conocer a Dios o ustedes creen conocer la ley pero no la cumplen? Porque la ley dice no matarás y me quieren matar. Todo porque sané un paralítico en el día de reposo. Les molestó mucho que Jesús hiciera esto, pero ellos estaban dispuestos a matar. Claro, cuando alguien hace algo que nos parece incorrecto, lo hacemos gravísimo, aunque nosotros estemos peor. Así que Jesús hace un contraste y dice, yo sané en el día de reposo, ustedes circuncidan en el mismo día para salvar. Yo hice lo mismo para sanar a un enfermo, ustedes circuncidan que produce dolor en el mismo día que yo sané, pero claro, en ustedes es justificable, ¿no? ¿Y qué no Dios quiere misericordia? Por eso en el 24 le dice, ¿saben qué, mis hermanos? Les dice a los religiosos que están juzgando esas acciones, todavía siguen con lo del paralítico, están haciendo todo un mitote por eso. O sea, gente revoltosa, ¿ves? O sea, están haciendo un mitote por eso. Y Jesús, en medio de la fiesta de los tabernáculos, le dice, ¿saben qué? No juzguen. Y si juzguen, háganlo con justo juicio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto con justo juicio? A Jesús lo querían matar de acuerdo a su opinión. De acuerdo a su opinión, él era el malo, ¿no? Pero ¿por qué no se juzgan ustedes también? Si van a hacer juicio, tengan la información y documentación correcta de cada caso. No nada más juzguen porque ustedes creen que estuvo mal. O no nada más hablen por hablar, sin tener ni siquiera información del caso, sin conocer a la persona, ni saber la verdad de todo, ¿no? Así que esta es una gran lección para no juzgar lo que parece. Primero, júzgate tú. Y si quieres hacer juicio, por lo menos ten toda la historia completa, todos los datos y antecedentes, antes de juzgar a alguien. Piensa en ti y después en quien quieres juzgar. Porque lo que quieres hacer no es justo. ¿Quién te puso por juez? Así que si vas a juzgar, hazlo con justo juicio, sabiendo que un día tú también vas a ser juzgado y que también vas a requerir de misericordia. Así que como quieres que te trate Dios a ti, trata tú a los demás que eres tan santo. Tú que eres tan cumplidor de la ley, pero no de la misericordia. Verso 25 en adelante. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Malaquías 3:1 también. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este.
Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron unos alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Obviamente está hablando de que ya viene su sacrificio, ¿verdad? Me buscaréis y no me hallaréis, donde yo estaré, vosotros no poder venir. Entonces esto es importantísimo, fíjese. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a dónde? ¿A los dispersos entre los griegos? ¿Les enseñará a los griegos? Wow, ¿ves? ¿Qué significa esto de me buscaréis y no me hallaréis? Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿No es este a quien buscan para matarle? Dice el versículo 25, ¿verdad? Bueno, parece que ya todos sabían que querían matar a Jesús. Todo el mundo sabía que los lindos sacerdotes, representantes de Dios, querían matar a Jesús. Y después dicen: pues ahí está, ¿por qué no le hace nada, no? ¿Habrán reconocido ya que es el Mesías? La gente admira el valor de Jesús, que se presenta a enseñar en público, y piensan que por fin los religiosos lo han reconocido como el Cristo, el ungido, como el Mesías Salvador. Y luego dicen: sabemos de dónde es. Tienen información de Jesús, sabían de dónde era Jesús en forma terrenal, pero no sabían más allá, tenían una mala interpretación de la Escritura. ¿Ok? A lo que Jesús responde: si ustedes me conocen físicamente, pero no saben realmente quién soy, y ese es su problema, que no saben de dónde vengo de Dios. Y ahora Jesús afirma que conoce a Dios, y no solo que le conoce, sino que procede de Él. ¿Ok? Y a causa de esta declaración quieren prenderle, pero el plan de Dios no era que lo prendieran en ese tiempo, por lo cual nadie le pudo hacer nada. ¿Ok? Y luego la gente comienza a preguntarse: ¿y si viniera el Mesías, hará más señales que este? Empieza a ver gente que comienza a creer en Jesús a causa de sus señales, y duda que alguien pueda hacer lo que hace Jesús. Entonces esto enfurece a los fariseos, envían a la policía del templo a traer a Jesús, y Jesús les dice que ya nomás va a estar un poco tiempo entre ellos, pero que después no lo van a hallar. Esto es importante. Jesús sabe que su tiempo no ha llegado, que hay que seguir en la obra de Dios, y después no estará. Nadie entiende las palabras de Jesús y comienzan a hacerse preguntas, y dice: ¿será a los dispersos? ¿Quiénes son los dispersos? ¿Quiénes son los dispersos? Pues no comenzamos hablando de eso. Las 10 tribus de Israel que se dispersaron, y que estaban entre los griegos, ahora ya están entre todo el mundo, ¿no? Ya no nomás están entre los griegos, ahora ya están por todo el mundo. Las 10 tribus de Israel están dispersas. ¿Y qué va a hacer el Mesías antes del final de los tiempos? ¿Qué va a hacer? Juntar todo el remanente del pueblo de Israel. Entonces ellos están pensando: si es el Mesías, ¿a dónde se va a ir que no podemos verlo? ¿Irá a ir ya a juntar a las 10 tribus de Israel? Oh. Así que entendían que el Mesías tendría que juntar a todos los judíos dispersos, y piensan que ya va a ser el regreso de las tribus dispersas. Si te fijas en el libro de Pedro y de Santiago, ellos escriben a los dispersos, son las 10 tribus de Israel. Y estos piensan que ya viene el establecimiento del reino mesiánico, y muchos judíos creen, pero otros no creen, porque no ha sucedido el regreso de los dispersos. Por eso es que muchos judíos no creen que Jesús sea el Mesías, porque aún no se han juntado las tribus de Israel. (37) El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que eso es por lo general lo que se predica de este capítulo, ¿no? Y ya lo demás lo dejan volando, pero esto tiene que ver con la fiesta también. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Aquí ya está hablando de otra fiesta. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es profeta. Otros decían: ese es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron, le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y luego el 53, que ya más bien es parte del siguiente capítulo, dice: cada uno se fue a su casa. ¿Ok? Entonces aquí Jesús dice, en el último día de la fiesta, dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Por qué Jesús dice esto en el último día de la fiesta? ¿Sabe por qué? Porque en el último día de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes iban al estanque de Siloé y traían agua de ahí, en jarras, o en cubetas, en lo que quieras. Y esa agua la derramaban sobre el altar. ¿Okay? Y cuando se estaba derramando el agua sobre el altar, la gente podía poner recipientes abajo y beber de esa agua o llevársela. Entonces, cuando están sucediendo ese ritual, Jesús alza la voz y está la gente acá con sus vasitos queriendo agarrar del agua del estanque de Siloé que está escurriendo sobre el altar. Y entonces Jesús alza la voz y dice, ¿verdad? El que quiera, el que beba, ¿verdad?, de esta agua, no tendrá sed. Por eso es que habla, porque está en el contexto de esto, ¿no? Y tenía que ver con el recordatorio de Dios. Este ritual lo hacían porque tenía que ver con cuando ellos estuvieron en el desierto, que no tenían agua y que Dios les proveyó de agua viva, de la roca, ¿se acuerdan? Entonces esto era un simbolismo de aquel tiempo, pero Jesús dice: no, eso ya no ves, el agua soy yo ahora, ¿no? Si puedes leer Isaías 12, también tiene que ver con esto, y es el último día de la fiesta. Era un recordatorio de la provisión de agua, conocido como el día de la gran salvación. ¿Okay? El último día del Sukkot o de los tabernáculos era el día de la gran salvación, y se hacía este ritual. Y cuando está pasando eso es que Jesús dice: hey, esa agua no, el agua soy yo, ¿ves? El que venga y beba, el que cree en mí. Pon ese versículo, por favor, que es muy interesante. El que cree en mí, y luego, como dice la Escritura, coma. El que crea en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. Oh. Y eso es algo maravilloso. Jesús dice: aquel que crea en mí, pero agrega algo muy poderoso, y es como dice la Escritura. ¿Qué decía la Escritura acerca de Jesús? ¿De qué Escritura está hablando? Del Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Entonces Jesús está diciendo: los que crean que el Mesías, Salvador, ha de venir así y así, todas las profecías de la antigua, y el que crea que yo soy el Mesías, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No tienes que tomar esa agua que está escurriendo del altar para tener el espíritu, para ser espiritual. Me encanta, ¿no? Entonces la promesa está condicionada a creer en Jesús como dice la Escritura, no como tú quieras, no como te enseñaron en la iglesia, o no como el video que viste. ¿Ok? El punto es como dice la Escritura, y obvio se refiere al Antiguo Testamento, a las profecías que apuntaban a él como el Mesías. Y Jesús les está hablando a los judíos que no creen en él como Mesías, y les está haciendo un llamado. Está ya empezando Jesús a entrar en el tema, ¿no? Y luego dice en el 39, dijo esto por el Espíritu que habían de recibir. Y bueno, obvio está hablando de ¿cuándo? Del día del Pentecostal, la fiesta de las semanas, que ya también se cumplió. ¿Dónde se cumplió? En Jerusalén, cuando se derramó el Espíritu Santo. Esa fiesta ya está cumplida también, cuando recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces cuando dice esto, unos comienzan a decir: es profeta.
Esas declaraciones de Jesús causan división de opinión. Unos pensaban que era profeta, otros ya lo empezaban a entender como el Mesías. Empiezan a disertar la gente y empiezan a irse a la Escritura, ¿no? Que fue a donde Jesús los lleva de pensamiento, pero nadie le echa mano, ¿no? Y entonces ellos ya empiezan a decir, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Qué no dice que es de Belén y del linaje de David? Wow, empiezan interesante, pero aquí estos empiezan a citar las Escrituras. Porque Jesús le dice, ¿crees en mí como dice la Escritura? Entonces los lleva a la Escritura y ellos empiezan a pensar ya en la Escritura. Y comienzan a pensar y a buscar un fundamento en la Escritura. Ellos pensaban en Jesús como de Galilea, pero en realidad Jesús nació ¿dónde? En Belén, y era del linaje de David, como algunos decían de acuerdo a la Escritura. Pero parece que no tenían toda la información acerca de la vida de Jesús. Y hubo disensión, hubo polémica. Eso fue la reacción de la gente en cuanto a la opinión de Jesús por una mala información, por no conocer las Escrituras y tener solo una religión. Si hubieran conocido las Escrituras, entonces se hubieran dado cuenta que tenían al Mesías enfrente. Y luego le dicen, cuando empieza a suceder todo esto, los fariseos se enojan tanto porque están a punto de caer y de perder todo su poder y su negocio, porque la gente ya empieza a ver a Jesús como el Mesías. ¿Por qué no lo trajeron para matarlo? Un reclamo para los alguaciles, pero su respuesta es increíble, porque ellos están ahí en el templo cuando van a prender a Jesús y está Jesús diciendo esto, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, y ellos se quedan así, wow, lo empiezan a oír y quedan cautivados con las palabras de Jesús y dicen, es que, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído hablar a alguien como él. Y créeme que estos eran alguaciles del templo, habían oído al sumo sacerdote y a 2, 3 hablar, pero nunca habían oído a alguien que tuviera palabras de vida como Jesús. Y se quedan impactados. Y entonces los fariseos los comienzan a reprender, les dicen, ¿qué les pasó? ¿Ustedes ya también les lavó el coco? Como ahora dicen que alguien que es cautivado por la palabra de Dios, y te dicen, ya te lavaron el coco ahí, ¿verdad? Ya te hiciste aleluya, ya te lavaron el coco. Y luego dicen, ¿qué a poco hemos creído los fariseos? ¿O a cuál gobernante han visto que crean? ¿No? Su argumento es, ninguno de nosotros hemos creído. Y ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos. Es como cuando le preguntas a alguien y le dices, ¿por qué dices que eres católico? Y te responde, pues no sé, pues eso dice mi papá, ¿no? O si no lo hago, me mata mi papá. No, cálmate, que yo sea de otra religión. O el clásico, no sé, pero por tradición, ¿no? Aunque cuando escuchas la palabra y sabes que es verdad, hay resistencia a veces, ¿a causa de qué? Depresión de grupo. Y es lo que le estaban haciendo los alguaciles. Escucharon a Jesús y dicen, wow, maravilloso lo que está diciendo, pero la presión de grupo los empieza a decir, ustedes no pueden creer en él, ¿ok? Lo tenemos que matar. Y luego ellos dicen en el 49 que toda la gente que está creyendo en Jesús, maldita es porque no conoce la ley. Y aquí la reacción de los fariseos es, quien no piense como nosotros es maldito. Y ellos pretendían conocer la ley, pero demostraba que no, porque tenían un carácter altivo y pensamientos de asesinato. Y sobre todo no tenían el discernimiento para interpretar las profecías que en la ley apuntaban a Jesús. Aunque algunos de ellos sí creían, como Nicodemo, el que dice que vino de noche a él, ¿no? Que de alguna manera intercede por Jesús y los lleva a la manera correcta de hacer un juicio de acuerdo a su ley. Pero esos están tan cegados que solo piensan en tener la razón. Nadie les gana, solo ellos hacen lo correcto. Y todavía hay una leve reprensión para Nicodemo y le dicen, ¿qué tú también eres Galileo? Es como los galileos tenían mala fama, eran así como que los chilangos, ¿no? Yo soy chilango, ¿ok? Y su respuesta deja ver la mala disposición. Es como Nicodemo, le dicen, ¿qué tú también eres chilango, Nicodemo? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué no te pones a estudiar para que veas que de ahí, de Galilea, no se va a levantar ningún profeta? Y después, el versículo final que se cumple, esta profecía se va a cumplir ahorita, y dice,
cada uno se fue a su casa. Pero la verdad es que todo quedó en suspenso, en diferentes opiniones, pero lo más bonito que encuentro yo aquí de todo esto, aparte de que habla del carácter mesiánico de Jesús, de las 12 tribus, de la dispersión, de que se tienen que unir las tribus de Israel y todo lo de la fiesta y todo, lo que más encuentro yo más bonito es que Jesús dice, si crees en mí, y luego agrega, ¿cómo? Como dice la Escritura, no como tú quieras, no como te enseñó tu pastor o en la iglesia que ibas, o como es que tu mamá, es que a mí mi mamá me dijo, ¿no? O el clásico que dicen, no, es que usted está mal porque a mí me enseñaron que Jesús es. No, espérate, ¿quién te enseñó eso? Tú debes de creer en Jesús como dice la Escritura, nada más. No como tú quieras, no como te enseñaron, no como tú pienses, ¿ok? No como leíste en un libro o viste en internet. Es como dice la Escritura. Y cuando tú crees en Jesús como dice la Escritura, ¿cuál es la promesa? De tu interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Serás una persona que tiene discernimiento, serás una persona que el Espíritu está fluyendo en su vida. ¿Quieres ser corriente de agua viva o quieres ser todavía un charco de agua estancada, no? Si tienes una religión, nada más, si no crees en Jesús como dice la Escritura, lo único que puede correr en tu corazón es un charco de agua estancada, ¿no? De tina de vulcanizadora. Pero si realmente quieres que corran ríos de agua viva en tu interior, ¿cuál es la condición? Necesito creer en Jesús como dice la Escritura, no a mi manera, sino como dice la Escritura. Y para creer en Jesús como dice la Escritura, ¿qué necesitas hacer? Estudiar la Escritura, la palabra de Dios, ¿ok? Esta es la forma en que se debe enseñar la palabra de Dios, contextualizada en todo su contexto cultural, geográfico y